El pasaje bíblico de hoy, Filipenses capítulo 4, versículo 8 y 9. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí. Y el Dios de paz estará con ustedes. Amados hermanos en Cristo y estimado público, los cristianos que realmente tienen fe deberían reflejar en toda área de su vida la perfección del Señor Jesucristo. En el capítulo 10 de la carta a los Hebreos se menciona que solo un corazón sincero puede tener la plena certidumbre de fe. Ahora bien, la fe difiere en cada persona porque hay diferentes niveles de fe. Sin embargo, si tiene un corazón sincero, tal como se lee en este capítulo de Hebreos, podrá tener esa plena certidumbre de fe. Ese será un corazón lleno de la verdad y del Espíritu, sin nada de maldad, lo cual le dará esa plena certidumbre de fe. Ahora bien, la Biblia afirma que todo es posible para el que cree y que señales acompañarán a los que creen. Hermano, es necesario tener esa plena certidumbre de fe. No esa fe que solo se limita a decir que uno cree. Esa afirmación será cierta si tiene esa completa seguridad que lo lleve a manifestar que realmente cree. Así que los cristianos que tienen esta clase de fe se asemejarán al Señor, quien es perfecto. El pasaje bíblico de hoy, en Filipenses capítulo 4, versículos 8 y 9, describe el carácter del Señor Jesús y añade, además, que deberá imitarlo en todo. Espero que puedan recordar esta cita y que, al orar, examinen su corazón meditando en ella. Sí, hermano, deberá hacer todo lo que es verdadero, es decir, sin nada de hipocresía, ni tan solo por apariencia. Les pido algo, examinen su corazón, a ver si en verdad todo lo que hacen, piensan o dicen va de acuerdo a la palabra de Dios. Y no hay mentira ni hipocresía en sus palabras, ni en su forma de vivir. Les pregunto, ¿acaso no es bueno decir solo lo que es verdadero, respetable, justo, puro y amable? Y aquí incluyo a sus hijos también. He escuchado que muchos jóvenes tienen ahora la mala costumbre de jurar por cualquier cosa. Eso es algo serio. Estoy seguro que ninguno de los jóvenes miembros de esta iglesia hará eso, ¿verdad? Repito, examine a ver si sus palabras y pensamientos son todos correctos y buenos, y no hay en su léxico groserías ni palabras de doble sentido. Hermano, debe ser santo en su forma de vida, no solo delante de otros, sino también ante Dios. Hay quienes creen que viven una vida santificada, pero eso es lo que ellos creen desde su punto de vista. No obstante, Dios ve si el corazón de cada uno está limpio o si tiene algo de mentira. Así que deberá ver si vive y se comporta de manera santa y pura ante Dios, o solo si lo aparenta ser por motivos egoístas o por mera conveniencia. Ahora bien, hay quienes, aun siendo fieles, no pueden discernir si su cónyuge o algún miembro de su familia son o no egoístas. Saben que sus hijos o su cónyuge mienten y no saben la razón de ello. Eso hará que se pongan del lado de ese familiar y lo defiendan. Y esa actitud les causará problemas con los demás. Hermano, el Dios de paz estará con usted si vive de acuerdo a la verdad en todas las áreas de su vida, pensando siempre en la forma como ser santo ante Dios, en cómo ser más respetable, justo y amable, sin nada de mentir en sus palabras ni pensamientos, en cómo ser dignos
de admiración, sin egoísmo alguno en su vida. Definitivamente deberá discernir si algo es pecado o no, y jamás escoger ese camino, ni de palabra, pensamiento ni obra. Más aún, a fin de reflejar al Señor, deberá no solo elegir lo que no es pecado, sino deberá escoger lo que es mejor y más perfecto para Dios. En vez de buscar su propia conveniencia, deberá buscar primero lo que es mejor para el reino de Dios y luego lo que es mejor para los demás. Por favor, examine si está viviendo esta clase de vida cristiana. Si es así, le digo que llegará pronto a la roca de la fe y al nivel del Espíritu. Desde luego, alguien de mayor nivel espiritual vivirá siempre conforme a la palabra de Dios. Si tiene dominio propio sobre su carácter, siempre estará en paz porque el Espíritu Santo se regocijará en su interior. Incluso los no creyentes podrán dar gloria a Dios al sentir el aroma puro de Cristo que usted emanará en cada palabra y acción. Hermanos, a través de esta serie de mensajes les comparto todo aquello que deben corregir para llegar a ser perfectos como el Señor. Si oran en base a estas prédicas, podrán ver que no solo se trata de su comportamiento, reglas de educación o buenos modales, sino de hecho tienen que ver con su corazón. Por ejemplo, no poder recordar algo, como ya les mencioné en la prédica anterior, tiene que ver no solo con su memoria. Si usted sin intención no cumple con algo que ha prometido una o dos veces debido a que en verdad se ha olvidado de ello o porque hay una razón justificable, los demás podrían comprenderlo. Sin embargo, eso, de cualquier forma, no debería suceder. Tal vez algunos podrían entender que no cumpla con algo debido a un compromiso ineludible. No obstante, eso no debería sucederle 3 o 4 veces. Pero si eso continúa siendo una constante en su vida, eso querrá decir que no tiene crecimiento espiritual. Hermano, aun si no ha llegado al nivel del espíritu, a pesar que no tenga una buena memoria o que esté muy ocupado, el Espíritu Santo lo podrá ayudar a recordar lo importante. Así que no hay excusa para ello. No hay excusa para no cumplir lo que ha prometido porque dice que se le ha olvidado. ¿Acaso yo, aun cuando no tengo una buena memoria, he dejado de cumplir alguna promesa? Jamás. Hermano, si usted promete algo, deberá cumplirlo, sí o sí. Alguien diga amén. Ahora bien, si se esfuerza al máximo orando con la llenura del Espíritu Santo, entonces el mismo Espíritu lo ayudará para que no cometa errores. Sí, hermano, si usted ora fervientemente, el Espíritu Santo le prevendrá de cometer algún error. Si quiere hacer todo en forma correcta y aún así continúa olvidándose de algunas cosas y por ello comete errores, deberá examinar su vida más detenidamente y hallar la razón por la cual el Espíritu Santo no lo puede ayudar. Hermano, el Espíritu Santo mora en su interior y ayuda a los hijos de Dios para que no cometan equivocaciones. Sin embargo, si aún así comete errores, deberá examinar su vida. Hay quienes se preguntan por qué no pueden recordar lo que tienen que hacer. Hermanos, si alguien es líder en la iglesia y no asume la responsabilidad de sus errores y tan solo se excusa arguyendo que es culpa de su mala memoria, mejor sería que renunciara a su puesto y se dedicara a otra cosa. Como les decía, no deberá tomar a la ligera esos malos hábitos que considera sin importancia. Si se percata de la naturaleza carnal que hay en ellos, se dará cuenta del trasfondo espiritual y así le será más fácil crecer espiritualmente. Es lo mismo con las promesas que usted hace. Algunos dicen simplemente que se olvidaron de tal o cual promesa.
Recuerdo una prédica en que la pastora Su-Jin Lee les compartió la forma en la que pueden recordar lo que guardan en su mente. En esa prédica, la pastora explicó cómo debe hacer para no olvidar todo aquello que debe recordar, incluso las promesas que hace. Yo, por ejemplo, no tomo notas de lo que debo hacer. Así que no requiero llevar ninguna libreta de apuntes o agenda de bolsillo. Y a pesar que mi memoria no es mejor que la de ustedes, no anoto lo que debo hacer durante el día. ¿Saben por qué? Porque no quiero depender de eso. Más bien, dependo de Dios para todo. Y Él es quien fortalece mi memoria. Y me da poder para recordarlo todo. Les pregunto, ¿alguna vez he dejado de recordar una promesa que les he hecho? No, nunca. Y a pesar que jamás le he enseñado esto a la pastora Su-Jin Lee, ella predicó exactamente la forma en la que yo guardo cosas en mi mente. Me sorprendí gratamente al escucharla. ¿Y saben algo? Lo explicó de forma maravillosamente clara y precisa. Hermano, intentar guardar todo en su cerebro le podrá traer problemas porque la memoria le puede fallar o simplemente no podrá recordar algo. Por eso, deberá grabar en su mente todo aquello que desea recordar, no solo en su cerebro, sino también en su mente. Si guarda algo en su mente, el Espíritu Santo que está dentro de usted lo ayudará a recordar fácilmente todo lo que deba recordar. Hermano, el Espíritu Santo jamás se equivoca. Reitero, si guarda algo en su mente, el Espíritu Santo lo ayudará a recordarlo. Sin embargo, si almacena cosas en su cerebro, nadie lo podrá ayudar. Incluso si no tiene buena memoria, si recopila algo en su mente, no tendrá problema alguno en recordar lo importante. Una pregunta, ¿bastará con repetir una sola vez algo para recordarlo o grabarlo en su mente? Claro que no. Deberá repetirlo varias veces por 1 o 2 días. Si lo hace así, lo podrá grabar en su mente. Y así se quedará también grabado en su memoria. Y más tarde lo podrá recordar aun si pasa bastante tiempo. Si hace esto, podrá recordar todo. Si ha memorizado algo hace un mes, intenta recordarlo cada semana. De esa forma, no se le olvidará y no cometerá equivocaciones con la ayuda del Espíritu Santo. A mí me funciona a la perfección. Tanto así que no preciso tomar nota de lo que deseo recordar. Le pregunto, ¿usted cree que los alumnos que obtienen las mejores calificaciones memorizan una sola vez lo que quieren recordar? Claro que no. Repasan una y otra vez la lección que desean aprender o memorizar. Por ejemplo, vocabulario del idioma inglés. Si repiten varias veces las palabras al día durante varios días, las recordarán perfectamente. No se les olvidarán. Tal vez se pregunte si esto le tomará mucho tiempo. La respuesta es no. Al principio quizás le tome algo de tiempo, pero luego de la segunda vez le será más fácil y ya no le tomará tanto tiempo porque ya habrá memorizado previamente la palabra. Si reempieza a memorizar algo luego de haberlo olvidado por completo, deberá iniciar nuevamente el proceso. Sin embargo, si repite varias veces lo que desea recordar, antes de olvidarlo, lo podrá recordar perfectamente. Digan amén si estoy siendo claro. Hermano, en vez de dejar pasar por alto esas fallas o deficiencias que tiene, si se percata de la naturaleza carnal que las origina, podrá igualmente darse cuenta
de los problemas espirituales que hay en el fondo. Y eso lo ayudará a crecer espiritualmente. Ahora, continuando con la última prédica, les compartiré ejemplos específicos de otros patrones negativos de conducta. Hermanos en Cristo, si no sabe administrar sus ingresos, no podrá regirse por un presupuesto mensual. Hay quienes comienzan ahorrando una pequeña cantidad al mes y eso se va incrementando hasta convertirse en una suma considerable y continúan haciéndolo. Los que son comedidos en sus hábitos podrán administrar y presupuestar su vida bien, aún no percibiendo una gran suma como salario. Por otra parte, hay otros que perciben un buen sueldo, pero no tienen la disciplina del ahorro. Simple y llanamente les da comezón tener dinero en el bolsillo. Por eso no pueden ahorrar. Más aún, si no tienen efectivo en su poder, piden dinero prestado para gastar. ¿No es eso lo que generalmente hacen los que se endeudan? Se prestan dinero una y otra vez, aún pagando altos intereses. Y compran cosas que en realidad no necesitan, que no les son imprescindibles. Hermanos, especialmente los jóvenes no pueden controlar su dinero. Al ver a otros compañeros que usan ropa que está de moda, ellos también quieren usarla. Lo mismo pasa con los universitarios. Desean un nuevo maletín o mochila, más lujosa y más grande o igual que la de sus compañeros. Quieren ropa, zapatos o zapatillas de marca. La mayoría de las veces los padres de los colegiales o estudiantes no pueden darles la cantidad de dinero que les piden sus hijos porque simplemente no cuentan con ello. Por eso, quizás algunos podrían adquirir malos hábitos como robar o juntarse con elementos de mal vivir. Y es que desean tener lo que otros tienen y no tienen la fuerza de voluntad suficiente para decidirse a ahorrar. Si esos jóvenes supieran que requerirán de una gran suma de dinero en el futuro, deberían, al menos, prepararse para ello. Sin embargo, lo único que hacen es preocuparse y lamentarse, pero no se preparan. Todos esos son patrones negativos de conducta. No se imaginan lo bueno que sería para ustedes si tuvieran esta buena costumbre de ahorrar algo de dinero mensual. Incluso antes de ser cristiano, mis padres me inculcaron buenos hábitos y modales. Por ello, para mí no es algo incómodo ni complicado el ahorrar. Claro, lo ideal sería que ambos cónyuges tuvieran el hábito del ahorro, porque en realidad no funciona bien si es solo uno de ellos el que lo hace. En mi caso, yo era quien tenía esta costumbre de ahorrar, incluso de las monedas que tenía en el bolsillo. Aún si tenía algo de dinero para movilidad, prefería caminar a pesar que el trayecto fuera largo. Sabía que, por el momento, no tenía otro medio para obtener dinero. Así que prefería ahorrar esa suma. Y en pocos meses eso ya era un monto considerable. Por eso, cuando mi esposa enfrentó una circunstancia difícil, la pude ayudar con esa cantidad que había ahorrado. Volviendo al tema. Hay quienes gastan el dinero como si se les pagara por ello y luego, cuando se les acaba, están en apremios económicos. Podrían incluso pedir consejos a los que son entendidos en administración financiera, pero ¿saben algo? No pueden cambiar ese mal hábito de gastar más de lo que ganan. Yo siempre les digo a mis colaboradores más cercanos que den una cierta cantidad de dinero a sus padres, aparte de lo que deben primero separar como diezmo y ofrendas a Dios. Dependiendo del salario que perciban, les digo que deben dar un mínimo de ayuda a sus padres y no ser mezquinos con ellos. Los que colaboran conmigo lo hacen y yo verifico que así lo hagan. Al principio, algunos fallan en hacerlo. Entonces les pregunto por qué no lo han hecho. Si acaso no les ha alcanzado el dinero. Luego de un par de veces ya hacen de esto un hábito y les envían algo de dinero a sus padres. Por eso,
los padres están felices que trabajen en la iglesia. Igualmente, les digo que cuando vayan a visitar a sus padres, a sus pueblos o localidades, sean ellos los que hagan las labores más pesadas. Les enseño que deben honrar a sus padres. Una pregunta: ¿cómo puede decir que en verdad ama a Dios si no sirve ni muestra su amor con hechos hacia sus padres? Volviendo al mensaje, no se trata solo de finanzas. Los que no tienen el hábito de preparar todo con anticipación, en la mayoría de los casos tendrán también otros patrones negativos de conducta. Generalmente, esas personas tienen 6 o 7 diferentes tarjetas de crédito y, asimismo, viven endeudados hasta el cuello. He visto algunos hermanos que tienen hasta 8 o 9 tarjetas de crédito y las usan todas. Usualmente, los salarios que percibe la mayoría son de nivel promedio y no les alcanza para pagar sus deudas. Además, cada tarjeta de crédito le carga un interés mensual y para empeorar la situación, la mayoría de ellos recurre a otras tarjetas de crédito para pagar las deudas anteriores. Es decir, tapan un hueco abriendo otro más grande. Le preguntó: ¿cree usted que este método puede funcionar? Al final, los cobradores lo perseguirán día y noche, y la maldición no solo caerá sobre usted, sino también la heredarán sus hijos. Cada vez que me entero de estos lamentables casos, he hecho un esfuerzo por pagar las deudas de muchos hermanos y hermanas, y les he pedido que no se endeuden más, que rompan sus tarjetas de crédito y no pidan más dinero prestado. Que vivan de acuerdo a sus ingresos. Sí, mi hermano, mi consejo es que no use más tarjetas de crédito. Quémelas, rómpalas, pero haga algo al respecto. Estoy totalmente seguro que los que obedecen no tendrán deudas, pero los que no quieren oír estas enseñanzas vivirán pidiendo dinero prestado a otros y siempre estarán endeudados. Hermano, si obedece vivirá en paz y sin deudas. ¿Acaso no le gustaría vivir así? Por eso, siempre aconsejo que primero, apenas reciban sus ingresos, separen el diezmo y las ofrendas para Dios y una parte para ayudar a sus padres. También que se hagan la disciplina de ahorrar cierta cantidad al mes. No necesariamente debe ser una gran suma de dinero, más bien increméntela poco a poco. Comience con algo y luego de unos meses verá cómo ese poco será algo más grande y así se irá incrementando y en algún momento les será de gran ayuda. Especialmente los solteros y los que viven solos deben hacerse la disciplina de separar algo de dinero al mes para épocas de escasez antes de llegar a la vejez. Pero hay quienes lo hacen y otros que no lo hacen. Los que han seguido mi consejo han tenido éxito en todo e incluso han podido comprar su casa propia. Escuche bien esto. Con el mismo ingreso mensual, unos ya tienen vivienda propia y otros no. Y me refiero también a los hermanos que trabajan a tiempo completo en la iglesia. Algunos ya tienen su casa o departamento propio, pero otros aún no. Todavía pagan alquiler. Por ejemplo, una diaconisa me dijo que hace 3 o 4 años había comprado su casa y le pregunté cómo había hecho para conseguir el dinero. Me explicó que había dado una cuota inicial de aproximadamente $80,000 a $90,000 y que el saldo lo había financiado a través de un banco. El precio de la vivienda se había fijado en $160,000. Sin embargo, Dios la había ayudado tocando el corazón del dueño, quien le había hecho una rebaja adicional al precio pactado porque le urgía el dinero en efectivo. Así que esta diaconisa pudo adquirir una vivienda valorizada en más de $160,000 por un precio menor. Y lo mejor de todo es que poco tiempo después el costo de la propiedad se había revalorizado en varios miles de dólares más. Otro caso, escuché que un hermano iba a comprar una casa y le dije que sería mejor que adquiriera un departamento
porque el precio de los departamentos iba a aumentar. Añadí que la situación del sector de la construcción ya no era la misma que años anteriores, así que sería recomendable que comprara un departamento. Y así fue. Luego de unos años el valor de los departamentos se incrementó considerablemente, pero para mi decepción, ese hermano no me había hecho caso y había comprado una casa. Poco tiempo después, su valor se había depreciado mientras que el de los departamentos se había revalorizado. Más aún, debido a esa caída en el valor de su vivienda, no podía pagar el préstamo que había solicitado al banco. Al final, tuvo que vender su propiedad, pero no obtuvo lo que esperaba ni lo que le había costado. No sé si ahora tiene una casa propia. Creo que todavía renta una vivienda. Cuando les pregunto a otros líderes dónde está viviendo este hermano, me contestan que no lo saben, porque no se los dice. Una pregunta. ¿No le gustaría tener una bonita y acogedora vivienda donde pudiera recibir a hermanos de la iglesia y organizar almuerzos de compañerismo todos juntos y en armonía? Hay algunos que consiguen comprar una vivienda en poco tiempo, mientras que otros venden la propiedad que tienen y se mudan a un departamento alquilado. En fin, eso depende del presupuesto de cada uno. Hay una hermana que ahorró de su salario mensual y de las bonificaciones que recibía y así pudo pagar la hipoteca que tenía y ahora la casa es suya. Esta hermana trabaja en la iglesia y es bastante joven. Así que, si desea tener su propia vivienda, deberá vivir una vida comedida, mesurada y sobria. Hermano, si a los 40 o 50 años de edad aún no tiene una vivienda propia, deberá examinar su estilo de vida pasado y ver si no ha malgastado su dinero en cosas superfluas y frívolas. No regirse por un presupuesto mensual, es decir, tener problemas financieros, es un patrón negativo de conducta. Otro mal hábito es no preparar con anticipación sus maletas antes de viajar. Hay quienes lo hacen la víspera del viaje y en su apuro siempre se olvidan de algo que luego van a necesitar. Suponga que le dicen que va a viajar a Israel. Generalmente se lo dirán al menos con un mes de anticipación. Así podrá pensar en todo lo que tiene que llevar, teniendo en cuenta el peso máximo que está autorizado por la línea aérea. No obstante, hay quienes esperan el último instante para empacar y todo lo hacen apresurados. He visto casos así entre los miembros de esta iglesia, cuando tienen que viajar en misión al extranjero. Antes de partir, les pregunto si ya tienen todo empacado para el viaje. ¿Y saben lo que me responden? Que ni siquiera han pensado en ello. Y si les pregunto por qué, me dicen que han estado muy ocupados ensayando para las presentaciones que tienen que hacer en el extranjero. Los que me dicen esto continuarán teniendo esta mala costumbre de dejar todo para el último momento. Si usted, por ejemplo, hace una lista de las cosas que necesita para un viaje, podrá ubicarlas y luego empacarlas en orden. Cosas como mudas de ropa, camisas o blusas, etc. En 1 o 2 semanas ya tendrá todo listo y si tiene que comprar algo, también lo podrá hacer con la debida anticipación. Sin embargo, hay algunos que comienzan a empacar la víspera del viaje. Una pregunta, ¿qué pasaría si a último momento se le presenta algo urgente que hacer como un ensayo general del grupo de danza? Ahora bien, si les pregunto por qué no han preparado todo de antemano, me responden que es porque han tenido que practicar toda la noche para la presentación que van a hacer. Todo eso no son más que pretextos. Les digo por qué. Porque incluso sabiendo del viaje 2 meses antes, no prepararon sus cosas con anticipación.
dejaron todo para el último momento. Esta clase de personas viven contra el reloj, siempre apuradas y presionadas por el tiempo. Ellas mismas se complican la vida. Los que se preparan con antelación jamás estarán presionados por el tiempo. Los que dejan todo para el último momento siempre dirán que han estado muy ocupados. Pero eso solo es una excusa. No obstante, los que tienen la buena costumbre de preparar todo con anticipación nunca darán esos pretextos. Sabrán que estarán ocupados, por eso prepararán todo con la debida antelación y no tendrán que amanecerse, sea practicando o haciendo cosas de último minuto. Hermanos, hay presentaciones que se saben de antemano se tienen que hacer. Por ejemplo, el aniversario de la iglesia, Navidad, el servicio por el Año Nuevo, etc. Por eso, siempre le digo al comité de arte que debe preparar todo esto durante el primer semestre de cada año. Es mejor y más provechoso para todos los grupos de arte escénico preparar todas las coreografías con tiempo. Sin embargo, a pesar que saben esto, no se preparan con anticipación y luego deben quedarse ensayando días extras y quedándose más tarde para practicar. ¿Acaso el comité de arte no piensa que los padres de las danzarinas o de los miembros del coro estarán preocupados por ellas si regresan tarde a casa? Claro, algunos sabrán que están en la iglesia y confiarán, pero el hecho es que dejar todo para el último momento sin hacer un plan previo siempre causará apuro y desencuentros. Me pregunto, si ya saben lo que deben preparar, ¿no sería mejor hacerlo con antelación? Otro punto que debo señalar, una líder no debe llegar nunca apresurada a las reuniones. Hermana, sea que tenga una reunión oficial o formal, sea que tenga que ir al colegio o a su trabajo, los que llegan tarde son aquellos que siempre llegan tarde, y los que llegan temprano son los mismos que siempre llegan temprano. Por eso nunca llegan tarde en ninguna ocasión. Todos saben que tendrán tiempo suficiente para alistarse si se preparan con 20 o 30 minutos de anticipación. Les digo algo, creo que jamás he llegado tarde ni he cancelado inopinadamente una reunión con los pastores o con los hermanos de la iglesia. Otros, sin embargo, llegan tarde y dan como pretexto el congestionamiento del tránsito. Le pregunto, ¿acaso no sabe que en hora punta hay más tráfico de vehículos? Los que intentan usar ese pretexto como justificación para llegar tarde quieren hacer creer que, en ese día en especial, el tránsito ha sido especialmente más pesado que en otros y que por eso no han llegado a tiempo a una reunión. ¿Se imaginan qué inmadurez? Les comento algo. Si yo tengo una cita con alguien, generalmente salgo con 30 minutos de anticipación. Claro, todo depende de la distancia, pero si el lugar donde me dirijo queda a 1 hora de distancia, salgo 20 minutos antes de la hora que se supone debería salir. Ahora bien, si hay embotellamiento o están reparando una calle, tendré el tiempo suficiente para tomar una ruta alternativa y siempre llegaré a tiempo a la reunión. No estaré ni apresurado ni preocupado pensando que podré llegar tarde a la cita. Hermano, si se prepara con anticipación, no estará apresurado. Quizás algunos puedan pensar que es una pérdida de tiempo llegar 20 minutos antes de la hora al lugar de la reunión. Si piensa así, le pregunto, ¿qué haría en esos 20 minutos? ¿Haría algo de provecho o, como ya tiene esa mala costumbre, se alistaría a último momento? En mi caso, empleo mi tiempo en preparar las prédicas, leer la Biblia, etc. Hay quienes usan su tiempo en otras cosas útiles como, por ejemplo, estudiar. No obstante, los que tienen este patrón negativo de conducta siempre estarán apurados por todo y en todo. Siempre estarán corriendo contra el reloj. Lo mismo le sucede a varios cuando vienen al culto del domingo. Hay algunos que siempre llegan a último minuto, apresurados y con la lengua afuera de tanto correr. Hermano, si siempre llega tarde al culto, le pregunto, ¿podrá usted mismo corregir ese mal hábito? Quizás en un par de ocasiones se levantará más temprano y se alistará, pero al poco tiempo volverá al mal hábito de alistarse a último momento. Si no se corrige completamente, lo volverá a hacer una y otra vez.
El estar a tiempo un par de veces no quiere decir que ya se ha despojado de ese patrón negativo de conducta. Cuando estas personas que se alistan a último momento acompañan a otros, siempre les causarán problemas. Como tienen que salir juntos a una hora ya establecida, jamás estarán listos a tiempo. Siempre harán esperar a los demás. Llegarán siempre tarde y harán esperar a los otros. Cuando salimos de viaje al extranjero, los que tienen la costumbre de llegar tarde son los que siempre llegan tarde al aeropuerto. Un día, cuando ya teníamos todo preparado para salir al terminal aéreo, pregunté si ya había llegado el que siempre llega tarde. Si ya estaba en el grupo, entonces ya podíamos salir. Como siempre llegaba a último minuto, eso quería decir que todos los demás ya habían llegado. No es una broma, hermano. Le digo algo, si usted se siente aludida, hermana, espero entonces que pueda despojarse de ese mal hábito. ¿Saben algo? Yo siempre me doy cuenta de quiénes son las tardonas y los tardones. Siempre son los mismos. Llegan siempre tarde o justo antes de empezar la reunión. Sin embargo, no se dan cuenta de esa mala costumbre que tienen y de la forma en que incomodan a los demás. No obstante, aun a pesar que predico de esto, hay quienes no cambian. Lo mismo sucede cuando vienen a los cultos, a los ensayos del coro, de la danza o a la oración diaria de Daniel. Hermanos, incluso hay quienes vienen a la oración, entran, se quedan un rato y luego se van, creyendo así que van a engañar a Dios. ¿Y saben algo? Siempre tienen algún pretexto. Como les estaba diciendo, el no estar listo a tiempo para salir a una reunión causará inconvenientes a los demás. A continuación, veremos otros patrones negativos de conducta que tienen que ver con su forma de pensar o sus emociones. Lo primero es la falta de capacidad que le impide entender el punto de vista de otra persona. Por ejemplo, si alguien es contratado a tiempo completo en la iglesia, inmediatamente después de haber terminado el colegio o la universidad sin haber tenido una previa experiencia laboral, al principio podría quejarse. Y esto será porque la labor en la iglesia será diferente a lo que había imaginado. Desde luego, no podrá ser igual a su vida de colegial. Por eso, muchos jóvenes podrían lamentarse y no servirán con gozo ni alegría en la iglesia. Los que pertenecen a esta categoría no saben la bendición que tienen. Trabajar en esta iglesia será para ellos como estar en el cielo porque no tienen la mínima idea de lo que es trabajar secularmente. A ver, una pregunta. ¿Hay alguien aquí quien los insulte si no cumplen con su labor? No, no hay alguien así en esta iglesia. De seguro que trabajar en esta iglesia es como estar en el cielo. Por ejemplo, aquí en la iglesia central, uno de los coros está compuesto por hermanos de 4 rangos de edad. El primer grupo son hermanos que tienen alrededor de 40 años y el cuarto grupo tiene aproximadamente 20 años. A pesar de la diferencia de edad, todos ensayan en armonía y en paz porque los mayores sirven a los más jóvenes. Tal vez se pregunte, ¿cómo se comportan los menores? Pues también sirven a los mayores. Así que, como todos se sirven, se ayudan los unos a los otros, reconocen el esfuerzo de cada uno y, asimismo, se animan mutuamente, no hay razón alguna para quejas ni discusiones. Sucede lo mismo con las líderes de la alabanza. Si alguna de ellas hace una labor destacada, las otras me lo comentan con alegría. En forma sincera reconocen la labor destacada de la otra hermana. En esa atmósfera se mantiene la paz y los hermanos sirven con gozo. Pero hace unos cuantos años no era así. Había algunos hermanos que se quejaban todo el tiempo y yo les dije que no sabían cómo era trabajar en otro lugar. En un empleo secular, si no le cae bien a su jefe o comete alguna falla, lo echan del trabajo. Así de simple. Y además de despedirlo, lo gritan. Ahora bien, sabiendo todo eso, servir en esta iglesia es como estar en el cielo. ¿Cuántos dicen amén?
Luego de decirles eso, los que se quejaban inmediatamente cambiaron de actitud, cambiaron de forma de pensar, comenzaron a sonreír todo el tiempo y sirvieron en la iglesia con gozo. Así vivieron una vida cristiana correcta. Les preguntó, ¿el trabajar en una fábrica o empresa es como estar en el colegio? Claro que no. Por eso, les repito, servir a tiempo completo en esta iglesia es como estar en el cielo. Ahora bien, los que no han tenido experiencia previa en otros trabajos tienen una actitud egocéntrica, es decir, individualista. Consideran solo su punto de vista. Esto es, buscan su propia conveniencia. Aun cuando esta clase de patrón negativo de conducta pueda aparentemente ser algo sin importancia, les pido que lo tengan en mente. Debe examinar y tratar con su personalidad, con su forma de pensar, sus actitudes, palabras y comportamiento. Entonces podrán ser ejemplo de líderes, diaconisas, diáconos, etcétera, para todos los miembros de la iglesia. Ahora, oremos todos juntos en voz alta meditando en el mensaje de hoy. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Que la palabra que hoy se ha predicado se haga fe y vida en tus hijos. Ayuda a todos tus hijos a que encuentren esos patrones negativos de conducta y se puedan despojar de todos ellos. Gracias. He orado en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los hermanos y hermanas y sobre todos los miembros de nuestras iglesias en el mundo entero que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Líbralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo de la cabeza a los pies toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervio, todo órgano interno e intestinos. Que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a todo tipo de enfermedad, germen y dolencia, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacteria. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes, enfermedades propias de la mujer, enfermedad a la tiroides y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia, que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Líbralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos, los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Líbralos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos rotos. Sana toda quemadura. Líbralos de toda adicción a las drogas. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. Revive a los muertos. Bendice a los que no pueden tener hijos. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, fuera.
todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad, y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad, que tengan salud, que sus almas prosperen y que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y prosperen todo. Guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares, centros de trabajo y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, con tus huestes celestiales y tus ángeles y con tus ojos que son como llamas de fuego. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pone en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Dios, bendice a tus hijos y que todo lo que hagan sea para gloria tuya. Gracias, Padre, por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘.